Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, o aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. toda a sinceridade, com garra e humildade, O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado. Muy buenas tardes. En ocasión del centenario de Paulo Freire, a celebrarse el próximo domingo 19 de septiembre, la Casa de las Américas y el Centro Memorial Martin Luther King dan continuidad a las acciones de homenaje al destacado pedagogo e intelectual brasileño. Esta tarde nos unimos de manera digital para presentar la primera edición cubana de su libro Pedagogía del Compromiso, publicado por el Fondo Editorial de la Casa de las Américas con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Estará con nosotros para acercarnos a la importancia del legado de Freire en Cuba y a las acciones que por su centenario se han venido realizando en nuestro país, Marilyn Peña, quien es educadora popular y es miembro de la coordinación colegiada del Centro Martin Luther King. A cargo de la presentación del libro de Pedagogía del Compromiso estará Joel Suárez, activista social, coordinador ejecutivo del Centro Martin Luther King y una persona muy relacionada con la historia y la memoria de la educación popular en Cuba. Luego tendremos una intervención muy especial de Frei Beto, del destacado escritor, teólogo brasileño, gran amigo de Cuba, de la Casa de las Américas, del Centro Martin Luther King, y protagonista absoluto de la introducción en Cuba de la pedagogía, de las enseñanzas de Paulo Freire y, sin lugar a dudas, también de la manera en que la educación popular se articuló en Cuba con movimientos sociales, con luchas en los distintos países del continente.
En este momento Cuba está viviendo un momento singular en el que las dinámicas de la participación popular se hacen protagónicas de una manera singularísima y sin lugar a dudas en ese contexto la presencia de Paulo Freire es más importante que nunca. Lo es, por supuesto, en todo el continente. Necesitamos a Paulo Freire, necesitamos su prédica, necesitamos sus enseñanzas y obviamente los movimientos sociales, los pueblos en lucha y en resistencia, pues todo el tiempo están dialogando con ese legado, con esa enseñanza del gran pedagogo. Vamos entonces a escuchar a Marilyn Peña, educadora popular, quien nos va a hablar de cómo Cuba está celebrando este centenario. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Jaime. Me parece importante rescatar en este momento la presencia de, además de Casa de las Américas y el Centro Martin Luther King, otras instituciones cubanas y amigas nuestras de todo el continente que han estado coauspiciando también esta jornada. En el caso de Cuba, la Asociación de Pedagogos de Cuba y el colectivo CEAL, que agrupa otras instituciones que hacen prácticas de educación popular. También el Consejo de Educación Popular de América Latina, CEAL más continental, que agrupa colectivos, experiencias, escuelas, también prácticas en universidades y que junto con el movimiento de afectados por represas, también Levante Popular de la Juventud y el Movimiento Sin Tierra de Brasil han ayudado, han acuerpado esta jornada cubana. En las últimas semanas también se nos ha juntado, y qué bueno, la experiencia del colectivo Literacy Project, que desde los Estados Unidos se ha sumado a la jornada cubana. Muchas han sido las iniciativas que mundialmente, continentalmente, han ocurrido durante todo este año para celebrar el centenario de Freire, que tiene que ver con un rescate también desde el arte de su legado. Por eso hay música, hay poesía, hay literatura, hay muchos textos que se han vuelto a imprimir o hay impresión de nuevos textos, pero lo más importante consideramos que ha sido el rescate de círculos populares, de círculos de cultura, desde visiones feministas, desde visiones ambientales, desde visiones de formación política que han estado ocurriendo mundialmente y continentalmente. Y Cuba no ha sido la excepción de ello. En el caso de Cuba, no vamos a terminar la jornada este 19 de septiembre, que es cuando ocurre el centenario como tal, cuando celebraremos el centenario como tal del nacimiento de Freire, sino que este 19 de septiembre solo es un punto para nuevas partidas. Por tanto, antes de que termine el año, vamos a tener 2 nuevos paneles que también van a estar rescatando todo este legado. Uno tendrá que ver con las prácticas de educación popular ambiental y ecología política desde la experiencia de CEPRODESO y la red de educadores y educadoras populares en Pinar del Río, y también desde Cienfuegos la experiencia de un evento que auspicia la Asociación de Pedagogos de Cuba por más de 20 años y que rescata prácticas pedagógicas cubanas desde la mirada de la educación popular. Por tanto, serán 2 nuevos momentos para encontrarnos, para reflexionar, para reaprender, para aprender sobre todo este legado. En el caso de nuestra editorial Caminos, también saldrá a la luz el texto El Educador, un perfil de Paulo Freire, una biografía que ha logrado realizar, escribir Sergio Haddad, pedagogo y militante brasileño,
profesor de muchos movimientos sociales en América Latina y especialmente en Brasil, de toda la sistematización del pensamiento en este texto biográfico. Entonces vamos a seguir extendiendo la jornada por mucho más tiempo y con muchas más ganas de seguir aprendiendo, seguir encontrando nuevos elementos en la vida y en la obra de Freire para leer nuestras luchas actuales. En el caso de Cuba, la jornada ha tenido también momentos significativos y entre ellos podemos mencionar 2 paneles que ya sucedieron y que tienen que ver con el pasado, el presente y la actualidad de una práctica pedagógica emancipadora, que es como llamamos a la educación popular. Y otro momento importante fue el panel sobre trabajo comunitario desde los presupuestos de la educación popular, que contó con la participación de varias experiencias de 6 territorios de Cuba, desde diferentes miradas a experiencias comunitarias, y que sin dudas fueron maneras de sistematizar la presencia de la educación popular en Cuba desde una lectura también freiriana contextualizada. Para el Centro Martin Luther King, este tiempo ha significado una importante manera de reflexión, de reapropiación del pensamiento de Freire a través del desarrollo de los círculos populares freirianos que hemos desarrollado con los formadores y formadoras de las redes que animamos, que son la Red de Educadores y Educadores Populares y la Red Ecuménica Fe por Cuba, en el que han participado cerca de 180 personas de todo el país y que hemos dedicado tiempo al estudio, a la reflexión y a la contextualización del pensamiento de Freire sobre 3 textos fundamentales: Pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad y Pedagogía de la esperanza. Los aprendizajes más importantes de este ciclo de estudio, de toda la jornada, de los paneles, apuntan a una vigencia muy grande del pensamiento de Freire. Pareciera que Freire está hablándonos para el ahora, para el hoy, tanto a Cuba como a Latinoamérica. Y creemos que los aprendizajes fundamentales tendrían que estar en rescatar su obra y también ponerla al servicio de un elemento que es crucial en su pensamiento y en su legado, que es el tema de la concientización, el trabajo de base para formar sujetos para la transformación social. En la crisis civilizatoria y en la disputa cultural que vivimos actualmente, nuestras sociedades, y Cuba es parte de la sociedad también global, es muy importante la formación de sujetos con pensamiento crítico, y eso es una del legado fundamental de Freire, que tiene que ver con la formación de ciudadanía, con la formación de sujetos para la participación, para la transformación. Por tanto, la relación entre educación y política para generar sociedades democráticas, para afianzar la democracia popular, para generar esa disputa cultural tan necesaria en estos tiempos, son de las cuestiones fundamentales que nos dejan estos círculos y que tienen que ver mucho con el momento actual de Cuba, con la necesidad de rescatar un protagonismo popular y una organización popular que dé cuenta del socialismo que queremos hacer para Cuba, que es un socialismo comunitario, que es un socialismo colectivo, donde todas y todos nos involucremos. Por tanto, esta jornada, y especialmente los círculos freirianos, el intercambio que también ha tenido la Asociación de Pedagogos de Cuba sobre las prácticas pedagógicas, y que ha estado participando educadores cubanos con educadores latinoamericanos, nos preparan para poder soñar ese futuro deseado para nuestro país y también pensarlo en esa clave de Freire,
que en esa clave de Freire, de formar conciencias intranquilas que puedan generar ese mañana que según él y que nosotros abrazamos, solo vendrá mejor si lo hacemos juntos, nosotras y nosotros. Sí, agradezco a Marilyn Peña y antes de dar paso a Joel, quiero decir que la publicación de Pedagogía del Compromiso salda una deuda, sin lugar a dudas, al incluir por fin a Paulo Freire en el catálogo editorial de publicaciones de la Casa de las Américas. Y ello ha sido posible en principio por el apoyo de Ana María Araujo Freire, Nita Freire, porque este es un libro que ella ha organizado, que tiene notas suyas y que recoge conversaciones de Paulo Freire en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y además un trabajo suyo escrito especialmente para el pueblo de Nicaragua. Quiero agradecer también al traductor Rodolfo Alpiza Castillo. Esta es una traducción, digamos, original, nueva para esta edición de la Casa de las Américas, a la editora Suyín Morales, al diseñador Ricardo Rafael Villares, al diagramador Luis Moya y a Caridad Tamayo, directora del Fondo Editorial de la Casa de las Américas, quien personalmente tomó en sus manos el trabajo de corrección de este libro. Por supuesto, vuelvo a significar y agradecer el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, que financió la publicación del volumen. Entonces, pues, voy la palabra a Joel Suárez, coordinador del Centro Martin Luther King, para que nos introduzca el contenido de este libro de Paulo Freire. Muchas gracias, Jaime. Es una oportunidad singular la que se me ofrece de presentarles víspera del centenario de Paulo Freire, este regalo que nos hace la editorial Casa de las Américas, Pedagogía del Compromiso, América Latina y Educación Popular. Es un libro de Freire traído al español por primera vez, por eso no nos es conocido, pero a su vez mencionar que es un libro que fue armado por Nita Araujo Freire, su viuda, a partir del texto El Grito Manso, un libro que armó el amigo y educador argentino Tato Iglesias, fundador de la Universidad Transhumante en Argentina, a partir de las charlas, los seminarios, en ocasión de que en 1997 Freire visitara la Universidad de San Luis, en ocasión de que se le otorgara el doctorado honoris causa. Nita llevó el texto al portugués y para dejar un testimonio de lo que ella le ha llamado la latinoamericanicidad de Paulo Freire, le añadió relatorías, relatorías de talleres, de seminarios, entrevistas de ese educador andante que fue Paulo Freire, no solo por las tierras de América, sino por África y Europa. Es un libro de Freire en la madurez y de un Freire que nos habla desde un contexto muy singular, la América Latina de finales de los 80, que está entrando en los procesos democráticos después de las dictaduras, su propio país, pero también con el embate, la avalancha del neoliberalismo en América Latina. Y por otro lado, Freire, tan socialista como tan cristiano, se nos presenta confrontando también una lectura crítica de las experiencias del socialismo histórico en Europa del Este y sus fracasos. Entonces, un libro que, como
libro donde Freire camina la palabra, uno va a encontrar de todo tipo de reflexiones de Paulo Freire, donde su angustia política y pedagógica tiene un vínculo muy fuerte con la necesidad de reconstruir la esperanza. En varios de estos eventos y charlas él hace referencia a un libro que él está terminando en ese tiempo, que nació de lo que iba a ser una nueva edición, un nuevo prólogo a Pedagogía del Oprimido, y terminó siendo una revisitación de Paulo Freire a Pedagogía del Oprimido, que es Pedagogía de la Esperanza. Por otro lado, Freire se vuelve en su postura y lectura desde su compromiso socialista de las experiencias europeas, y también visita en esos intercambios la experiencia cubana con una extraordinaria mirada, a mi modo de ver, muy acertada sobre Cuba. Freire también introduce una preocupación fundamental por la relación entre socialismo y democracia. Y como decía, en el libro revisita muchas zonas que tienen que ver con estos elementos de esos años tan significativos y sismáticos para las luchas populares y los procesos revolucionarios, y para la misma revolución cubana. Entonces encontramos a Freire hablando de su experiencia religiosa, su relación con el marxismo, la teología de la liberación, las comunidades de base, el trabajo popular, su experiencia al frente de la Secretaría de Educación bajo el gobierno del PT en el inmenso estado de Sao Paulo. Hay muchas vivencias que Freire las procesa como experiencia de aprendizaje, como experiencia educativa, que incorpora a esa permanente renovación y actualización que fue su propio pensamiento y su propia concepción pedagógica. Pero sin lugar a dudas, el hecho central, como en casi toda la obra de Freire, es el hecho educativo. Central en este libro, y en sus diálogos, intercambios y charlas y entrevistas en diferentes momentos y países de la región. Freire, como es conocido, puso los pilares fundacionales a la educación popular. La educación popular es reconocida por su contribución como concepción pedagógica, política, ética y como metodología en la formación política de sujetos colectivos, en movimientos populares, fuerzas políticas, etc. Pero Freire, aún esa contribución, siempre tuvo en el centro de su preocupación la situación pedagógica, el hecho educativo, y al educador en cualquier contexto y situación que él estuviera. Y a él también fue una preocupación central la situación pedagógica en el ámbito escolar, en esa tremenda relación que hay entre el sujeto que educa y lo que para Freire también fue el sujeto que aprende. Y en ese sentido yo creo que el libro tiene dos importantes contribuciones para nosotros hoy en Cuba, tanto en el ámbito más allá del territorio de la escuela, ahora que nos urge volver a meternos en la profundidad de nuestros barrios, de nuestras comunidades, y entender que en esos actos, aun cuando hagamos esfuerzo por atender y escuchar y resolver los problemas preteridos, materiales en nuestras comunidades, como ha dicho también nuestro presidente, ahí hay una acción educativa, y esa acción educativa tiene que partir de las realidades
de la gente, de los saberes de la gente, de las creencias de la gente, y desde ahí facilitar, propiciar colectivamente un movimiento educativo que permita la transformación de las personas en esas comunidades desde la práctica de la transformación de su entorno, y también nos invita a transformarnos a nosotros mismos. Pero también yo creo que en este libro vamos a encontrar tremendas reflexiones para ese contexto educativo que es la escuela cubana, que está abocada a un proceso de transformación, de actualización, que debiera desterrar en ella todo lo que quede de tradicionalismo, de educación autoritaria y de educación, como la llamara Freire, bancaria. Una transformación educativa que debe esperar por condiciones que post-COVID que lo propicien, como ha sido anunciado por el Ministerio de Educación, y que tiene que empeñarse en estar a la altura de las condiciones, los desafíos y los tiempos culturales en que crecen nuestros niños, niñas, adolescentes y estudiantes universitarios. Una educación que recupere en Freire la pedagogía como práctica de la libertad, que recupere con Freire la pedagogía como práctica de la autonomía, que en medio de las situaciones difíciles ayude a crear sujetos críticos, no sujetos para la disciplina, y una pedagogía que inexorablemente contribuya a formar cubanas y cubanas en la esperanza y en el compromiso. Agradezco mucho a Joel Suárez y, bueno, Catherine Murphy, una amiga internacionalista estadounidense, directora del proyecto Alfabetización y de hermosos documentales sobre la campaña de alfabetización en Cuba, maestras, y mi primera tarea sobre la participación de Silvio Rodríguez en la campaña de alfabetización. Después de muchos meses de rastreo, nos entregó breves minutos de Paulo Freire en Chicago. Es un material de video inestimable, donde Freire habla del papel de Cuba en África. Si hoy muriera, dice Freire en esas emotivas palabras, moriría contento porque he visto lo que significa la solidaridad. Veamos este material que nos entrega Catherine Murphy. It is being one of the beautiful moments of my life today. To give a minimum of participation to the efforts of the reinvention of their societies, which these people are trying to do. Then working with them and not for them in this historical moment in which they try to do themselves, in which they really are reinventing their societies, is a good reason for me to justify my life, my existence. And for example, to see what the Cubans do in Africa today, and I would say to see what the Cubans do with Africa, with the Africans, is fantastic.
I remember, for example, that in one of the speeches of Fidel in the year of education, he said that the education which this revolution will create Cubans a new people capable not only of responding the needs of the Cuban people, but also capable of leaving Cuba to go to other countries to work with his brothers if they need. And today, what you see in Angola, for example, is precisely this generation which was shaped by this revolutionary education, working in Angola as militants and not as invaders, like the bourgeois press proclaims. It's an absurdity when I read in Europe some newspapers talking about the exploitation of the Cubans upon the national people. No, Cuba is a friendly presence in Africa. The contribution of Cuba is not only in the military field, which is absolutely fundamental, but also in education, in health, in technology. Everything, it's fantastic. The number of Cubans is a very, very good level of knowledge. But above all, is a fantastic political clarity which makes them to work as militants, as comrades. And for me, it is not difficult to understand. First of all, because Cuba is making a beautiful revolution. Secondly, Cuba is Africa reinvented also, like a great part of Brazil. Thirdly, Cuba speaks Spanish, and it's too near Portuguese. Then they have all the conditions to do a beautiful job. I was with my wife. She works with me in all these countries, and I work with her. And we were seeing what Cubans are doing in Angola, for example. And I told her, look, I would like very much to live, much work hard. But if I died today, I would die happily, because I saw concretely what really means solidarity. It's not the metaphysics, it's concreteness. Then I feel very happy also to participate in these efforts today. And this is my great this is the emphasis. No, I don't have it. I don't know how to say it. It's my central preoccupation today. Agradecemos a Catherine Murphy este regalo y bueno, aprovecho para comentar que mañana 18 a las 3 de la tarde estaremos invitándoles al estreno de Alfabeto de la Libertad, un documental de esta realizadora sobre las primeras experiencias de Paulo Freire en el noreste de Brasil, en Río Grande do Norte, en Pernambuco.
en la década de 1960, contado en primera persona por colaboradores y co-creadores cercanos a Paulo y también por alumnos de la experiencia en Añicos, Río Grande del Norte. Este es un material producido por varias entidades, entre ellas el Instituto Paulo Freire, Camino, el Centro Martin Luther King, Bela Phil, el Consulado de Suiza en Brasil y el Proyecto Alfabetización. Como plato fuerte de esta celebración, me complace ahora en presentar al escritor y teólogo Frei Beto, gran amigo de Cuba, ya lo decía, de la Casa de las Américas, del Centro Martin Luther King. Beto fue una figura clave en la introducción de la pedagogía de Paulo Freire y de la educación popular en Cuba, justamente a través de un grupo de talleres organizados aquí en la Casa de las Américas, y agradecemos infinitamente que en este día especial, en este momento en que estamos justamente celebrando el centenario de Paulo Freire, podamos contar con su mensaje. Olá, hermanos y hermanas de Cuba. Para mí es un honor participar de este evento de celebración, conmemoración, hacer memoria de nuestro grande educador, compañero, hermano Paulo Freire, en un centenario de su nacimiento. Devo dar mi saludo muy afetuoso a cada uno y cada una de ustedes y confesar que tengo muchas ganas de regresar a Cuba. Por eso, todas las mañanas estoy en oraciones para que la pandemia cese cuanto antes, porque tengo para mí vitalidad política y espiritual es muy importante. Beber en este pozo martiano que se llama Cuba. Para mí, este año de celebración de centenario do nascimento de Freire es un año de reflexión de todo el legado que Freire nos ha dejado. Yo afirmo con tranquilidad que para mí no existiría Lula, el Partido de los Trabajadores, Evo Morales, Rafael Correa e tantos outros líderes que han venido de los setores populares e assumido o importante e progressista protagonismo político em América Latina, se nós outros não tivéssemos a pedagogia liberadora de Paulo Freire. Eu conheci Paulo quando ele se encontrava à raiz do golpe militar em Brasil, em 1964. Paulo, que vivia em Nordeste, em Pernambuco, se refugiou em la Embajada de Bolívia. Em aquele momento, todavia, quedava em Rio de Janeiro, porque havia poucos anos que se havia transferido a capital de Rio para Brasília. E como eu vivia em Rio de Janeiro, fui a visitar Paulo na Embajada e depois ele saiu para Bolívia, Chile, Estados Unidos, Europa. Hizo todo um recorrido por el mundo, compartindo sua pedagogia com muitos e muitos pueblos, sobretudo em África, para que a gente pudesse ubicar-se em um mundo do conhecimento a partir desta relação dialética entre texto e contexto. Eu não tenho nenhum problema de dizer mesmo que Paulo Freire não inventou na pedagogia totalmente do ponto zero.
Paulo Freire tinha antecessores inspiradores. E eu creio que um dos inspiradores de Freire, pioneiro em la educação liberadora, ha sido Martí. Quando penso de Martí em México e Guatemala, descobrindo o valor da cultura indígena. Quando penso em Martí, em Chautauqua, cerca de Nova York, em la igreja metodista, com as classes, com os obreiros, uma pedagogia que associava prática e teoria e prática, uma pedagogia que superava o academicismo elitista e valorava os trabalhos manuais. Eu creio que o Paulo Freire ha leído Martí, ou Martí ha leído Paulo Freire. Como esta segunda possibilidade é impossível, então eu creio que Martí, de alguma maneira, ha preparado a trajetória, o caminho de Freire. No sentido de que, quando Martí afirma que há que dar voz a los indígenas, ou seja, toda a pedagogia de Martí ha sido uma pedagogia polifônica, de abrir os canales de las vozes de los oprimidos, los negros, los indígenas, los crioulos, los exilados, refugiados. Quando penso que Martí ha dicho que é preferível nossa Grécia do que a Grécia que não é nossa, Martí está afirmando exatamente o que, décadas depois, Paulo Freire ia sistematizar em sua metodologia de educação popular. Uma metodologia que iniciou com seu trabalho com os obreiros em o Centro Social de Indústria, em Recife, capital de Pernambuco, nordeste do Brasil, e foi incorporada por um movimento muito importante do Brasil, que foi suprimido por la ditadura, que se chamava MEB, Movimento de Educação de Base. E eu, por esses acasos da vida, eu vivia em Rio de Janeiro, exatamente na mesma casa do presidente nacional do MEB, Luiz Eduardo Vanderlei. E Vanderlei, Paulo Freire e eu éramos militantes do catolicismo progressista que venia da ação católica brasileira, que tinha suas raízes em ação católica francesa. E a ação católica francesa incorporava todo um cristianismo progressista que tinha sua origem em ação conjunta de cristianos e comunistas em la resistência ao nazismo, quando houve a ocupação de França em la Segunda Grande Guerra. Então, a ação católica utilizava uma metodologia que consistia em 3 pontos: ver, julgar, actuar. E isto está incorporado à pedagogia de Paulo Freire, quando ele afirma que para aprender a ler é importante, antes de dominar as letras, aprender a ler a realidade, a conjuntura. Justamente o que Martí ha hecho
em seus trabalhos pedagógicos, e ha dicho, ou quando propõe, por exemplo, os maestros ambulantes, a gente que vai aí por el campo, por la periferia, los bairros de los pobres. E justamente esta leitura do mundo é o fator de conscientização. Quando eu trabalhava com obreiros em uma fábrica de caminhões cerca de Rio de Janeiro, nós outros utilizávamos com muito cuidado as etapas da pedagogia de Paulo Freire, que eu sempre digo que são duas ferramentas. Primeiro, sacacocho, depois, destornilhador. Ou seja, nós outros projetávamos diapositivos de fotos da fábrica e cercanias da fábrica e perguntávamos a los obreiros, em estas fotos, o que ustedes não han hecho? E eles diziam, nós outros não hicimos o cielo, a loma, o árbol. E nós outros, então, dizíamos, nós outros maestros, isto é natureza. E que fizeram ustedes? Bueno, o ser humano hace as casas, a fábrica, os caminhões. Isto é cultura. E de onde vem toda a matéria-prima para fazer essas coisas? Da natureza. Então, por este método indutivo, a gente descobria esta dimensão de mundo e, portanto, as palavras generadoras que permitiam a eles adentrar-se em la alfabetização. Pero perguntávamos, em esta foto da entrada da fábrica, que há? Bueno, há caminhões e há bicicletas. E que hacen ustedes? ¿Los camiones ou las bicicletas? Bueno, hacemos los camiones. ¿Y cuántos camiones cada uno de ustedes tiene? Ninguno. ¿O que tiene? Tenemos las bicicletas. Mira, ustedes hacen camiones. Y no tiene ningún camión. No, no tenemos. Porque un camión de este custa $40,000. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo ustedes necesitan trabajar sin comer, sin dormir, sin ningún gasto, para poder comprar un camión que ustedes hacen? Y ellos hacían los cálculos. Y ahí descubrieron la plusvalía, la contradición de clase, de como a mano de obra obreira é explotada. E aí nascia todo esse processo que Freire chama de conscientização, e que justamente é a ubicação do oprimido em este mundo desigual, injusto, compartido em distintas e antagônicas classes sociais. Pero Freire nos ha dado muito mais que isso. Freire nos ha dado as ferramentas para que os oprimidos conquistassem ou sigam conquistando sua emancipação política como protagonistas do processo político. Ou seja, Freire, ao fazer uma dura crítica da educação bancária, essa educação elitista, que muitas vezes ha sido praticada incluso pela esquerda, em que intelectuais de esquerda pensavam que eles
deteniam todas as luzes do saber e tinham que meter essas luzes em la cabeça de los oprimidos, quando em verdade nós outros temos que solamente ajudar a los oprimidos a descobrir a realidade em que vive. Nós outros somos como parteiros, pero eles generam seus filhos. Nós outros apenas ajudamos a essa gente a descobrir que, ao contrário da ideologia dominante capitalista, toda a gente tem cultura. Um campesino, um obreiro que nunca ha ido à escola, tem cultura. Não há nadie mais culto que outro. Há culturas distintas e socialmente complementares. Isto Freire nos ha ensinado. Por exemplo, nós outros temos como atividade cotidiana nos alimentar. E isso depende de quê? De la cultura culinária de la gente que prepara a comida. E se nós outros somos muito conhecedores de toda a astronomia, pero não sabemos cozinhar um ovo, há que perguntar: que vale mais? A cultura do astrônomo ou a cultura do cocineiro ou da cocineira? As duas valem igualito, pero o astrônomo jamais pode passar sem a cultura da cocineira. E a cocineira pode sim passar sem a cultura do astrônomo. Ou seja, este resgate da cultura hizo com que os oprimidos, como tantos líderes políticos hoje em América Latina, ou como o próprio Martí, de sua experiência de vida, junto a uma sociedade escravocrata, que essa gente foi tomando consciência de seu protagonismo, de seu valor. E isto nos põe hoje questões muito sérias, que a importância de la permanência do processo pedagógico em los partidos progressistas, ou mesmo em um país socialista como Cuba. É um equívoco imaginar que uma pessoa que é hija de um revolucionário vai ser necessariamente revolucionária. Ou que uma pessoa que nasce em Cuba, por o simples hecho de nascer aí, vai ser um revolucionário, um socialista. Não. O processo pedagógico tem que empezar com cada geração. E é este processo que tem mais peso em toda a nossa vida. Ou dizendo isso de outra maneira, o que nos move na vida é o sentido que temos da vida. Ou, se querem, é a ideologia que temos. E isto vem de um processo educativo. Porque quando uma pessoa descobre uma ideologia de solidariedade, de altruísmo, de luta por el pueblo, como disseram Martí, Fidel e Che, esta pessoa renuncia a seus possíveis privilégios, a las vantagens que tem por sua origem de classe, e hace todo o sacrifício
e risco de vida para liberar os demás. Então, é muito importante que esta pedagogia liberadora, martiana, freiriana, seja em um país como Cuba um projeto de presente e de futuro. As novas gerações cubanas solamente poderão enfrentar as dificuldades impostas por las próprias falhas do socialismo, pero sobretudo por la imposição do criminal bloqueio de los Estados Unidos, se estas generações tienen en la cabeza y en el espíritu valores de solidariedad, de compartir, de coletividad, de altruísmo. Sem esses valores, a gente vai por el egocentrismo que é próprio do capitalismo. É o êxito do capitalismo, incluso entre os oprimidos, se deve justamente a isso, que nós outros, a natureza humana, é uma natureza que nasce autocentrada. E essa descentralização hacia os demás, hacia o pueblo, hacia la natureza, vai depender de um processo pedagógico, educativo. Então, eu quero aqui saludar a memória de Fidel, que em los anos 80 aceitou minha proposta de promover em Cuba 3 importantes encontros latino-americanos e caribenhos de educação popular. E agradeço a Casa das Américas, que ha sido nossa anfitriana. Hizo a acorrida desses encontros. E desses encontros nasceu o Centro Martin Luther King de Educação Popular, que tanto vem contribuindo com a revolução, com a pedagogia liberadora, com a crítica a los sistemas de educação bancária, que todavia existe em muitos países, incluso em Cuba, porque é mais cômodo pensar que eu posso meter mi saber em la cabeça de mis alunos, que eu, como formado em la universidade, posso meter mi cultura a los campesinos, a los obreros, a aqueles que não han passado por la universidade. Isso é totalmente equivocado, porque um processo pedagógico exige autonomia de los alunos, exige todo um clima de educação que permita a eles autorreflexionar-se e descobrir seus valores, suas potencialidades e, sobretudo, desenvolver sua visão crítica hacia a realidade. Então, hermanos e hermanas, temos aí, por adelante, tornar cada vez mais realidade essa pedagogia que vem de Martí, que vem de Freire, que vem de tantos outros educadores e educadoras que han descoberto que a verdadeira educação
no es transmitir nuestro patrimonio cultural a los demás. O no es solamente esto, es más que esto. Es sobre todo resgatar la dignidad humana de cada persona y despertar en estas personas su propia conciencia crítica y las potencialidades de su protagonismo político como capaz de cambiar esta realidad injusta para una realidad justa. Esta realidad de opresión para uma realidade de emancipação. Esta realidade de exclusões para uma realidade de integrações, inserções, de maneira que possamos sim realizar o sonho de todos nós outros de uma pátria comum, um povo livre e hermano e hermana. Muitas graças a todos e a todas. Agradezco mucho a Beto este maravilloso mensaje y quiero invitarlos ahora a cambiar de espacio aquí en la propia Casa de las Américas e ir hacia el espacio de la Biblioteca José Antonio Echeverría para que su directora, Rosa Marina González, nos presente la exposición 100 años de Paulo Freire, la educación popular en la América Latina y el Caribe, una gran exposición bibliográfica que estará abierta a partir de ahora hasta el próximo mes de octubre. Bienvenido a la Biblioteca José Antonio Echeverría de Casa de las Américas. En ocasión de celebrarse el centenario de Paulo Freire, damos continuidad a las acciones de homenaje al destacado pedagogo e intelectual brasileño. La biblioteca presenta una muestra expositiva sobre la colección de educación popular que atesora, con énfasis en las publicaciones de Freire. En la primera vitrina podemos ver que tenemos la Pedagogía del Oprimido, que es su primer libro, que está publicado en el año 70 y que llegó aquí en ese mismo año. Tenemos también la Pedagogía de la Pregunta, que también es donación de él como autor. Y también tenemos sobre él Freire entre nosotros, de Esther Pérez. La exposición se llama 100 años de Paulo Freire, la educación popular en la América Latina y el Caribe. Acá en la segunda vitrina es un poco de historia. Aquí comienza por iniciativa de Frei Beto el comienzo del primer encuentro de cultura, comunicación y educación popular en 1983, donde aquí aparecen documentos de diferentes acciones sociales que se hicieron en América Latina y el Caribe para este encuentro. Este encuentro tiene el listado de participantes que estuvieron en esa ocasión, 20 y pico de participantes de diferentes países, de Argentina, Brasil, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Perú, entre otros. Y aquí entonces tenemos la clausura del evento, que fue Armando Hart, que era entonces el ministro de Cultura. También tenemos cartas de agradecimiento a Mariano Rodríguez, que era el presidente en ese momento de Casa de las Américas. El número 171 de la revista Casa de las Américas está dedicado en esa ocasión a ese encuentro de educación popular. Acá continuamos con las mismas donaciones de centros de acción social que nos donaron todos estos libros, que son autores muy representativos de la educación popular, tales como Oscar Jara, Carlos Núñez, Pedro Pontual, entre otros, que también venían con sus libros y donaban. Acá continuamos con las donaciones también
que el propio Frei Beto traía cada vez que venía a Cuba. Acá a la izquierda tenemos algunas de las revistas de acción de la educación popular en América Latina, muy representativas de la educación en diferentes países, Perú, Argentina, Guatemala, entre otros. Y aquí también tenemos las técnicas participativas que los propios autores donaban, entre ellas Laura Vargas, que traía sus propias donaciones, y aquí tenemos cómo se hacía las técnicas participativas para los juegos, que más adelante vamos a ver aquí en esta vitrina, que tenemos los juegos didácticos que están previstos que sean para niños a las tempranas edades y también para más adolescentes. Tenemos diapositivas, tenemos que tienen grabados cuentos infantiles y tenemos también en esta vitrina juegos didácticos también para diferentes edades. También se encuentra con nosotros una galería de gráfica latinoamericana representativa de algunos países como Chile, Panamá, Guatemala, entre otros que tienen participación dentro de la comunidad que tienen que ver con la educación popular en América Latina. Acá tenemos como una muestra de los juegos que también tenemos para jugar y que fue donado también por la especialista en técnicas participativas de Laura Vargas, y tenemos un rompecabezas que también es muy didáctico para los niños. Y acá una de las técnicas participativas más importantes, que es para dar continuidad al libro de Freire, que es la pedagogía de la pregunta. Tenemos aquí preguntas que los participantes pueden responder. Hemos tenido este método, que es uno de los más conocidos de las técnicas participativas. Agradecerle a todo el equipo que participó en la colaboración del montaje, de la curaduría, de la exposición, del montaje, y también agradecerle a la Editorial Camino, al Centro Martin Luther King por el apoyo que nos ha dado para poder hacer posible la impresión de algunos documentos. También queremos agradecerle a la Presidencia de la Casa por haber logrado tener impreso un documento por primera vez en la biblioteca, una bibliografía sobre el tema de la colección de educación popular en América Latina. La presente bibliografía especializada sobre educación popular contiene libros, folletos, revistas, memorias de eventos, manuales, audiovisuales, convocatorias, publicaciones seriadas, juegos didácticos y otros documentos relacionados con la educación popular en América Latina y el Caribe. La exposición estará abierta de lunes a viernes en el horario de 9 a 3 de la tarde hasta el 1 de octubre. Entonces queda la invitación hecha para quien les interese visitarla. De este modo terminamos. Agradezco infinitamente a todos los ponentes, a quienes nos han seguido también a través de YouTube, a través de las redes sociales, de Facebook, desde distintas plataformas que nos han contribuido a poder difundir este día de homenaje desde la Casa de las Américas, de homenaje a Paulo Freire. Quiero, antes de terminar, recordar que mañana a las 3 de la tarde, por estas mismas plataformas, tendrá lugar el estreno del documental de Catherine Murphy, Alfabeto de la Libertad. Muchas gracias por estar con nosotros. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire e sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire e sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo.
palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade. O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver.